Hoy, 11 de mayo de 2025, os traigo un contenido realmente cargado de controversia, declaraciones explosivas y personajes que no dejan de generar titulares. Y es que el panorama televisivo español se ha vuelto a sacudir con varias intervenciones que, sin duda, van a dar muchísimo que hablar. Antes de sumergirnos en los detalles, te pido algo muy simple pero importante. Si valoras este tipo de contenido, si te gusta estar al día de todo lo que ocurre en el universo mediático y quieres que sigamos creciendo, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte, es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Dicho esto, vamos a lo importante, porque lo de hoy no tiene desperdicio. En primer lugar, vamos a hablar de una figura que ha sido víctima durante años del escarnio público, una mujer que ha vivido en carne propia el desprecio y la burla por parte de ciertos sectores del espectáculo y que, por fin, ha decidido alzar la voz sin miedo. Me refiero a Rosario Moedano. La cantante ha sido ridiculizada públicamente, se han mofado de sus conciertos, le han pisoteado profesionalmente y, lo más grave, lo han hecho en ocasiones desde espacios financiados por todos nosotros, los ciudadanos. Pues bien, ha llegado su momento de responder, y lo ha hecho desde un canal oficial como Televisión Española. Le han preguntado por la situación actual dentro del ente público, y su respuesta ha sido absolutamente directa. Con la serenidad de quien lleva años aguantando y el coraje de quien ya no quiere callar, ha dicho que no pensaba que tuviera que hablar, pero que al ver lo que sigue ocurriendo, se ha dado cuenta de que sí es necesario. Y ahí ha soltado la bomba, que los atropellos, calumnias, manipulaciones e incluso hechos presuntamente delictivos que lleva tiempo denunciando no solo siguen ocurriendo, sino que representan un auténtico peligro para la integridad profesional y personal de quienes intentan hacer bien su trabajo. Rosario ha lanzado un mensaje de apoyo a los comunicadores que siguen defendiendo su profesión con ética, mientras ha señalado con contundencia a aquellos individuos sin escrúpulos que, según ella, únicamente se han especializado en herir, destruir y pisotear, sin importarles en absoluto los límites legales ni el daño que provocan. Y es aquí donde entra un tema más espinoso todavía. Muchos de estos personajes continúan apareciendo en la televisión pública, cobrando sueldos provenientes de los impuestos de todos, mientras tienen causas abiertas o están relacionados con investigaciones como la famosa Operación Deluxe, que implica supuestas irregularidades muy serias. La indignación es evidente, y es imposible no preguntarse cómo es posible que sigan teniendo ese tipo de espacios y visibilidad. Pero la jornada no termina ahí. Porque mientras todo esto sucede, en otro rincón del mismo universo mediático, una figura que también ha estado en el centro del huracán informativo vuelve a ser protagonista: Ana María Aldón. La diseñadora ha sido noticia recientemente por su participación en el programa Fiesta, y más aún por la aparición de su hija en De Viernes. Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas mediáticas ha sido la reaparición de una persona del pasado de Ana María, el periodista Aurelio Manzano. Este viejo conocido ha salido públicamente a compartir su versión de ciertas experiencias vividas junto a ella, y lo ha hecho de manera tajante, sin filtros y con un vídeo que acompañaremos más adelante. Lo cierto es que no se ha mordido la lengua, y ha lanzado afirmaciones que podrían poner en entredicho la imagen que Ana María ha intentado proyectar en los últimos años. Y, como sabéis, cuando Aurelio habla, no lo hace por hablar. Pero esto no es todo. Porque en medio de toda esta efervescencia mediática, aparece también la figura de Inés Hernán, otra integrante de lo que muchos denominan la familia televisiva. Esta semana ha vuelto a ser tendencia, y no precisamente por méritos profesionales. En un vídeo elaborado supuestamente para celebrar su cumpleaños, aparece en un montaje audiovisual donde las frases incoherentes, las referencias absurdas y las actitudes cuestionables se mezclan sin pudor. Comentarios como "me descuelgo de un tendedero", "me muero si me llaman Nes" o "nos gusta hacer el mamarracho" forman parte de un espectáculo que muchos consideran simplemente vergonzoso. Todo esto aderezado con menciones aleatorias a Paz Padilla, Britney Spears y otras figuras, generando un contenido que, lejos de ser profesional, roza lo esperpéntico. Y no podemos olvidar que esta misma persona, Inés Hernán, hace tan solo unos días volvió a referirse a Antonio David Flores como maltratador en una intervención sin ningún tipo de filtro ni contexto judicial. Este tipo de acusaciones lanzadas de forma tan ligera en espacios de televisión pública son, como poco, irresponsables. Lo paradójico es que, en varias ocasiones, la propia Inés ha dicho que piensa seguir en televisión los años que haga falta para cotizar, dejando entrever que está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse ahí. Uno se pregunta, ¿y por qué no ejercer como abogada, profesión para la que se formó? ¿O es que no hay interés real en aportar desde el conocimiento, sino simplemente en perpetuarse en pantalla? Y hablando de personajes polémicos, llegamos a María Patiño.
La periodista, que se mueve como pez en el agua entre rumores y exclusivas, ha sido vista en compañía de una persona que ha admitido haber cometido abusos en el pasado. En una grabación difundida en redes, se puede escuchar cómo Patiño le lanza una pregunta que ha escandalizado a muchos. ¿Entonces te acostaste con él? Esta escena, lejos de quedar en lo privado, fue compartida abiertamente en su perfil, lo que demuestra una desconexión total con la gravedad del asunto. Y claro, las redes han reaccionado recordándole que todos tenemos un pasado. Sí, pero que eso no justifica ciertas conductas, y mucho menos si se ostenta un lugar privilegiado en un medio público. Mientras tanto, el escándalo sigue su curso. Aurelio Manzano ha decidido no quedarse callado tras las recientes apariciones televisivas de Ana María Aldón y su hija. Lo que ha contado, y que vamos a mostrar en vídeo, ha generado un auténtico revuelo. Se trata de una recopilación de declaraciones donde Aurelio deja entrever que hay mucho más detrás de la imagen pública de Ana María, y que, si se supiera todo, la percepción cambiaría radicalmente. Todo esto ocurre mientras el resto del país intenta digerir cómo es posible que tantas figuras polémicas sigan teniendo altavoz en espacios financiados con dinero público. El descontento crece, la sensación de impunidad también, y cada día hay más personas que se preguntan si no ha llegado el momento de exigir más transparencia, más responsabilidad y, sobre todo, más ética en los medios que pagamos todos. En los entornos pequeños, donde todos se conocen y los vínculos se construyen con el tiempo y las acciones cotidianas, las actitudes hablan más alto que las palabras. No se trata de lo que uno dice, sino de cómo se comporta día tras día, de cómo trata a los demás cuando nadie está mirando, o cuando siente que ha alcanzado un escalón por encima de los demás. Y ahí es donde comienzan los verdaderos problemas, porque cuando una persona empieza a mirar desde arriba, inevitablemente provoca distancia, rechazo y, con el tiempo, consecuencias. Es lo que ocurre con Ana María Aldón, una figura ya conocida por todos, especialmente por quienes han seguido su trayectoria pública. Y sin embargo, lo más contradictorio es que, tras años de exposición televisiva, donde ha mostrado luces y sombras, errores y contradicciones, ahora se permita señalar con el dedo a otros, acusándolos de falsedad. Porque, seamos sinceros, para alguien que ha dado tantas vueltas en el foco mediático y ha protagonizado tantos vaivenes emocionales ante las cámaras, decir que otros son falsos suena cuanto menos paradójico. No estoy diciendo que las personas a las que ella señala sean o no sean hipócritas. Esa no es la cuestión. La cuestión es quién lo dice y con qué autoridad moral se hace. Porque si una persona ha demostrado una y otra vez un comportamiento incoherente, con discursos cambiantes según el día y con actitudes poco consistentes, cuesta mucho tomarse en serio sus juicios sobre los demás. Resulta incluso ofensivo que pretenda colocarse en una posición de superioridad ética, como si estuviera por encima del bien y del mal. Y lo más curioso es que cuando alguien intenta abordarla con sinceridad o le plantea una crítica constructiva, su reacción inmediata es la victimización. Lo hemos visto con Aurelio Manzano, por ejemplo. Un hombre que ha tratado de ser cordial, que ha saludado con educación, que incluso le ha expresado alegría de verla. ¿Y cuál es la respuesta? Sonrisas que no convencen a nadie, comentarios pasivo-agresivos y un ambiente enrarecido, como si todo el mundo estuviera representando un papel que ni siquiera conocen del todo. Una vez Aurelio se marcha, los cuchillos vuelven a salir. Se dice abiertamente que no se le volverá a comprar pescado, porque era malísimo, y se deslizan comentarios que evidencian que las relaciones están quebradas desde hace mucho tiempo. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿de verdad todo esto es por envidia, como ella misma asegura? ¿O simplemente es el resultado natural de un historial de actitudes altivas, de una desconexión con la realidad cotidiana de quienes la rodeaban? Porque si algo molesta, especialmente en comunidades pequeñas, es la soberbia. Esa actitud de superioridad que algunos adoptan cuando sienten que han ascendido socialmente, ya sea por su situación económica, por su pareja, por salir en la televisión o por la fama efímera. Y es justo eso lo que genera el rechazo, no el éxito en sí, sino cómo se gestiona ese éxito con los demás. Ella misma ha recordado, una y otra vez, sus madrugones para abrir la frutería, su esfuerzo para descargar mercancía, su entrega con los niños del barrio al preparar los bocadillos cada mañana. Y nadie niega eso. Nadie ha puesto en duda su capacidad de trabajo ni su compromiso laboral. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando se preguntó a los vecinos por ella, no se les pidió que valoraran su jornada laboral, sino su comportamiento humano, su cercanía, su trato con quienes compartían su día a día. Y ahí es donde la versión cambia.
Porque mientras ella defiende su trayectoria como vendedora esforzada, lo que la gente señala es su frialdad, su actitud distante, su forma de relacionarse con los demás como si siempre tuviera algo que demostrar o un escalón que marcar. Y lo peor es que, en lugar de asumir esa crítica y reflexionar, opta por desviar el tema, una estrategia que ha perfeccionado con los años. Cambiar el foco, victimizarse, adornar la conversación con sentimentalismo mal colocado y evitar enfrentarse a las verdades incómodas. Pero esas verdades están ahí. Las ha recogido el periodista que habló con los vecinos, las percibe cualquier espectador atento, y las siente, probablemente, cualquiera que haya convivido con ella en su entorno más cercano. Porque aunque quiera revestir todo de buenas intenciones, el eco de lo sembrado se hace presente. Y si lo que se ha plantado es desdén, indiferencia o altivez, no puede esperarse que florezca el cariño. Lo más triste es que, teniendo tanto contacto diario con la comunidad, nunca haya surgido de ella un gesto de humildad auténtica. Porque servir cafés o repartir fruta no es suficiente si lo haces desde el pedestal. El verdadero respeto se gana cuando uno se pone al nivel de los demás, cuando escucha, cuando pregunta cómo están, cuando comparte sin sentirse superior. Además, hay algo en su discurso que llama poderosamente la atención: la fijación con Aurelio Manzano. Una insistencia constante en desacreditarlo, en ridiculizarlo, en tratarlo con una condescendencia que esconde rencor. Y eso, al final, solo refuerza una imagen que no necesita más pruebas: la de alguien que guarda resentimiento, pero que intenta disfrazarlo de indiferencia. Que se esfuerza por parecer fuerte, pero que cada vez que la pinchan un poco, estalla. Y en ese estallido, lo que aparece no es la verdad, sino el veneno. Una especie de máscara que se cae y deja al descubierto lo que muchos ya intuían. Y cuando se enfrenta a la realidad, cuando ve que no es solo una persona la que opina mal de ella, sino una mayoría significativa, entonces vuelve el argumento fácil: es envidia. Pero el argumento de la envidia, aunque muy utilizado, no resiste el análisis cuando se convierte en el único recurso defensivo. Porque no todo el mundo envidia, y mucho menos cuando se trata de valores humanos como la humildad, la empatía o la autenticidad. La cara de Aurelio en medio de todo esto lo dice todo. Él, como muchos otros, ya ha llegado a una conclusión clara. Y es que, en ciertos casos, por mucho que se intente adornar la realidad, los actos hablan más que cualquier discurso televisivo.